Hola, ¿cómo están, Ecuador querido? Qué gusto estar con ustedes una vez más aquí en este día donde nosotros siempre nos preocupamos de su salud. Sabemos que estamos nosotros en una pandemia a nivel global y necesitamos siempre afrontar los diferentes riesgos y afrontar las diferentes circunstancias que nos toca vivir. El día de hoy nosotros queremos hablar un tema muy interesante porque en los Estados Unidos de Norteamérica ya se ha aprobado, gracias a Donald Trump, el uso de algunos fármacos antibióticos. Muchas veces cuando nosotros tenemos un resfriado o de pronto tenemos una infección respiratoria, utilizamos antibióticos y claro, por supuesto, los antibióticos siempre son de primera elección cuando estamos cursando una infección, pero no necesariamente las infecciones bacterianas van a contrarrestar coronavirus porque precisamente es un virus, no es una bacteria, es un virus. Y entonces cuando nosotros empezamos a utilizar antibióticos y combinaciones de antibióticos, pues precisamente ahí es cuando empiezan a producir efectos colaterales, efectos secundarios, y nosotros queremos saber cuál es esta combinación que puede producir efectos colaterales, efectos secundarios, porque sé que ya lo están recetando, sé que lo están prescribiendo y más aún se están automedicando, tratando de protegerse, tratando de hacer un bien por su cuerpo para evitar la infección por el coronavirus, pero por el contrario están cayendo en un error gravísimo porque pueden causar daños letales, es decir, que no se mueren por coronavirus, pero se mueren por automedicación, por infartos cardíacos. Y cuando hablamos de problemas cardíacos, necesitamos entender qué es lo que pasa en nuestro cuerpo para que ciertos fármacos, ciertos antibióticos puedan producir una alteración de tal magnitud que pueda causar la muerte. No te mueres de coronavirus, te mueres por infarto, por el mal uso de los antibióticos. Entonces es importante que nosotros conozcamos cuál es la causa que puede producir este tipo de daño letal. Un infarto cardíaco. Imagínate, estás normal, no tienes nada y por prevención te tomas los fármacos y ¡ouch!, te da un infarto cardíaco. Realmente eso es muy trágico y que debemos prevenirlo. Por eso nosotros el día de hoy tenemos un invitado muy especial que precisamente desde su casa, porque recuerden, no pueden salir de casa, a nosotros nos ha tocado, pero ustedes no. Ustedes tienen que mantener siempre en casa y por eso nosotros nos contactamos con el doctor Diego Egas, que está aquí justamente, cardiólogo, especialista en arritmias, con quien vamos a dialogar sobre este tema y no solamente del infarto cardíaco, sino de algunas cardiopatías que el coronavirus, que aquí le tenemos el monumento al coronavirus, pues precisamente coronavirus produce otras cardiopatías. Y hoy, gracias al doctor Diego Egas, que nos ha dado este espacio a través de la línea, estamos online precisamente con él en directo y queremos preguntarle, primero darle la bienvenida a mi querido doctor Diego. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la apertura y sobre todo para tener este espacio para comunicar a las personas toda la información importante sobre esta pandemia que tenemos encima. Gracias, Diego. Ahora quisiéramos saber, bueno, sé que una infección por coronavirus es una pandemia global, produce algunas cardiopatías. Entonces, cuéntanos de qué se trata las cardiopatías o daños en el corazón que el virus del corona podría producirnos. A ver, realmente el coronavirus que conocemos como COVID-19, por ser el hecho de haber sido descubierto al final del 2019, no es algo nuevo, es algo que nosotros ya conocemos como una cepa nueva del SARS-CoV-2 que empezó en la China, en el pueblo de Wuhan, el cual se empezó a esparcir, tiene realmente una forma de esparción bastante rápida, una tasa de contagio muy alta y eso es lo que admira a todos por cómo se está distribuyendo, qué tan rápido. Ahora, dentro de los pacientes y lo que se conoció de China es que muchos de los pacientes que están susceptibles son aquellos pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, que utilizan medicaciones para la enfermedad cardiovascular y de por sí también se ha encontrado que pacientes neoinfectados sin otras enfermedades pueden desarrollar problemas como arritmias, miocarditis, infartos agudos de miocardio, también por el hecho de tener COVID-19. Entonces la enfermedad cardiovascular está directamente relacionada, como usted bien decía hace un momento,
se están utilizando nuevas terapias que se han llegado a la conclusión de que son las herramientas que tenemos, y también preocupa un poco los efectos adversos o no deseados de estas medicaciones Fármacos que se puede utilizar en la enfermedad. Bueno, entonces diríamos que los problemas cardíacos hacen que la persona sea más susceptible a una infección de coronavirus. Sí, aquel paciente que tiene enfermedad cardíaca preestablecida tiene un poco más de susceptibilidad, no a infectarse, de por sí la infección ya es igual de disponible o igual de contagiosa en el paciente que tiene o no enfermedad cardiovascular, pero sí, aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, me refiero a hipertensión, falla cardíaca, cardiopatías congénitas, tienen un problema adicional que si captan la enfermedad, tienen mayor posibilidad de tener aquellas manifestaciones más severas de la enfermedad. Quiere decir, del 100% de los pacientes que se vio en un levantamiento que se hizo de China, justamente de Wuhan, se vio que de 1.100 pacientes, la gran mayoría no eran casos severos, solo un 15-20% necesitaban hospitalización y solo un 5, en torno a 5.6% eran los casos más severos. Dentro de esos casos severos se vio que varios de los pacientes tenían enfermedad cardiovascular. Entonces se llegó a la conclusión de que la enfermedad cardiovascular básicamente es un factor de riesgo adicional. Ahora, yo quisiera, mi doctor, que por favor nos explique a todos qué es lo que hace el virus. Tenemos el virus ya en vías respiratorias. Estamos hablando de una infección respiratoria. Y de pronto, ¿cómo puede afectar a los problemas cardíacos? ¿En base a qué mecanismo, qué es lo que hace este virus? Si de todas maneras estamos hablando de una infección respiratoria y el daño o lo que puede de pronto repercutir es en el problema cardiovascular. ¿Cómo funciona esto? Bueno, una de las hipótesis que se levantó es que un ligando de una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina 2, que es una enzima que se encuentra a nivel pulmonar de todos los pacientes, es una enzima que sirve como sitio terapéutico, sitio objetivo para una medicación importantísima dentro de los enfermos cardíacos, que son las medicaciones llamadas para nosotros IECA o ARA2, los famosos enalapril, los sartán, tienen su sitio de acción allí. Quiere decir, estas medicaciones son muy buenas para el tratamiento de hipertensión, de falla cardíaca, pero aquellos pacientes que están en uso de esa medicación, se ha visto que tienen una predisposición a que este receptor de la enzima convertidora de angiotensina haga que la carga viral se pueda multiplicar más fácilmente en estos pacientes. Quiere decir, yo soy cardiópata, utilizo medicaciones para enfermedad cardiovascular, soy más susceptible. Se crea más carga viral y por ende la enfermedad puede ser un poco más compleja, más grave en este tipo de pacientes. No solo los pacientes que tienen medicación, siempre un paciente cardiópata, un paciente que tiene enfermedad cardiovascular, de por sí va a tener cierto grado de inmunodepresión. Quiere decir, tiene un sistema inmune un poco más bajo. Esto se ha visto también en pacientes metabólicos, diabéticos, que no están en uso de este tipo de medicaciones, también tienen mayor predisposición. Pero, ¿qué es lo que podríamos hacer en el caso de una persona? Digamos, mi madre sufre de hipertensión arterial, toma el famoso enalapril o cualquier otro inhibidor ECA, que es de la enzima convertidora de angiotensina, y de pronto está con coronavirus. ¿Qué hacemos? ¿Quitamos la medicación, ya no le damos la medicación de enalapril y empezamos a tratar más bien coronavirus? ¿O cuál sería el de mayor peso en este caso? Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo voy a ser sincero, esa es una pregunta que tuvimos absolutamente todos los cardiólogos en su debido momento. Afortunadamente, siempre nosotros tomamos decisiones basadas en consensos. Y uno de los consensos que tenemos hoy por hoy es justamente el consenso de las sociedades, tanto americana como la Sociedad Europea de Cardiología, en la cual nos dicen que no es recomendable hoy por hoy poder suspender la medicación. La Sociedad Europea de Hipertensión, la Sociedad Canadiense, la Sociedad Americana, la Sociedad de American College of Cardiology, todos recomiendan que no existe demostradamente un beneficio de la suspensión de la medicación para intentar evitar la carga de la infección viral. Entonces, aunque le quitemos el enalapril, aunque le quitemos cualquier inhibidor ECA, de todas maneras la infección viral va a continuar, de todas maneras la infección va a seguir igual.
Eso es lo que determinaron. Exactamente, eso es lo que determinaron, y ellos pusieron también en la balanza el beneficio de suspender una medicación tan importante y el riesgo de complicación en el paciente. Quiere decir, un paciente viene bien controlado su parte hipertensiva y de pronto por el miedo o la alarma uno suspende, de pronto se dispara, hace lo que llamamos un efecto rebote y termina con un derrame cerebral, una enfermedad cerebrovascular, o aquellos pacientes de falla cardíaca pueden tener una descompensación de la falla cardíaca, lo cual sería tremendamente eso sería que puede una persona, entonces, si es que le quitan la medicación cardioprotectora, de pronto no muere por coronavirus, estando ya infectado con coronavirus, pero por quitarle la medicación corre más riesgo de que le dé un infarto y no muere de coronavirus, pero más bien muere por el infarto. ¿Por ahí sería la idea? Más o menos, solo que realmente lo que produce el coronavirus en los pacientes cardiópatas no necesariamente es un infarto. Sí se ha visto ahora un giro totalmente en lo que nosotros hemos visto. Por ahí preguntaban recientemente una de las sesiones de cardiología con respecto a esto del coronavirus y decían que si han aumentado o han disminuido los infartos. La respuesta es, se están viendo menos atenciones en infarto en las salas de emergencia. Y los infartos más graves, que son aquellos infartos con elevación del segmento ST, por primera vez en la historia están siendo superiores a los de sin elevación. Quiere decir, los más graves frente a los más leves. ¿Por qué? Realmente no es una manifestación propia del virus, en eso sí muchos expertos no tiene nada que ver el virus. Y a la conclusión que ellos llegan es que ahora los pacientes están siendo hiperseleccionados. Quiere decir, están yendo a la sala de emergencia netamente los pacientes que tienen realmente un síndrome coronario grave. Y esto es por el miedo de acercarse a las salas de emergencia por adquirir un contagio de un paciente que pueda estar ahí atendiéndose por un coronavirus. Claro, porque sí no puede ir por un problema cardíaco al centro de salud o al hospital por un problema cardíaco porque tiene el miedo de pronto de que se va a infectar de las vías respiratorias cuando en realidad va por un problema cardiovascular o cardíaco. Ahora, yo quisiera saber algo que me llamó mucho la atención, que tú me habías comentado y de hecho he visto tus publicaciones y me encanta lo que tú comentas porque sé que el uso de algunos antibióticos están produciendo algunos efectos colaterales y que tú justamente lo estabas publicando. ¿Puedes explicarnos respecto a qué se trata y qué es lo que está pasando? A ver, desde inicios de este mes se están buscando formas de tratamiento específicas para el coronavirus. Ha habido un poco de dificultad en ese sentido, pero se ha hecho ensayos clínicos, inicialmente fueron in vitro. Recién el día 17 se hizo esta publicación en la cual ya se encuentra que la asociación de hidroxicloroquina con acitromicina posiblemente disminuya la carga viral en pacientes con coronavirus. ¿Cuál es el problema de esto? Y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir un poco de la parte cardiológica. Primero, las decisiones, todas están siendo nuevas porque recién se está aprendiendo a utilizar todo esto que se empieza a conocer en el día a día. Fíjense, hace 3 días se lanzó la noticia de que se debería utilizar este tipo de antibióticos en los pacientes de coronavirus. Ok, pero nosotros desde el punto de vista de cardiología y de arritmias, sabemos que este tipo de fármacos hay que usarlos en los pacientes con cierta prevención previa. Quiere decir, por lo menos yo debería hacer un electrocardiograma basal al paciente, porque en el caso de que yo no haga y ese paciente sea susceptible a tener arritmias, que eso se ve con un artefactito que podemos ver nosotros en el electrocardiograma, si ese paciente es susceptible, este tipo de antibióticos podrían ser peligrosos para el paciente en el caso, por ejemplo, de que se prolongue esta ondita final del electrocardiograma. Ahí tienes tú una gráfica, precisamente estamos viendo, ¿no? A ver, lo que tú quieres decir es que primero tiene que hacerse un electrocardiograma antes de darle esa medicación, la combinación de acitromicina con una quinolona me parece que era, ¿verdad? A ver, sí, acitromicina es justamente un antibiótico fármaco que no se utiliza regularmente, nunca se lo ha utilizado para virus, pero se ha visto que la asociación con hidroxicloroquina tiene un beneficio, y esto ya visto en un ensayo clínico, quiere decir en personas, ya no solo in vitro.
¿Cuál es el problema? Tanto la cloroquina como la citromicina pueden hacer que esta ondita final, que se llama onda T del electrocardiograma, te prolongue un poco más. Fíjense aquí, esto de aquí, se prolonga un poco más. Y cuando eso se prolonga un poco más, toda esta área, que lo pongo aquí en verde, tiene susceptibilidad a crear arritmias más complejas. Esto significa, lo normal es que siga las líneas punteadas o la línea que está bien definida. La línea bien definida, pero eso es lo normal. Ya viene cercano a las líneas puntuales. Perfecto. Y yo le pongo el antibiótico, no uno, sino 2 antibióticos de este tipo, puede prolongar mucho más y el periodo de susceptibilidad ser mayor, por tanto puede crear arritmias que pueden ser complejas y hacer una parada cardíaca. Eso es un poco delicado porque, si bien es cierto, se encuentran terapias nuevas y que hay que ensayarlas toda vez que ya los ensayos clínicos nos han dicho que pueden tener beneficio, nuestra única recomendación, y justamente estamos promoviendo que sea nuestra Sociedad de Cardiología Ecuatoriana, que las dé recomendaciones formales a por lo menos tener un registro de electrocardiograma previo, porque hay ciertos pacientes que pueden caer en este grupo de pacientes susceptibles y hacer arritmias más complejas. Interesante. Decir, mi querido Diego, lo que nos estás diciendo en este momento a todo el Ecuador entero realmente es fabuloso, porque ya se ve que podemos tener alternativas con antibióticos, ya se ve que de alguna manera se podría contrarrestar la infección del COVID-19, pero hay riesgos. Y cada vez, a medida que va avanzando la pandemia, se va buscando fármacos, se va buscando alternativas para poder solucionar esta pandemia, pero asimismo van apareciendo tropiezos, van apareciendo obstáculos que no nos permiten tener una solución ante esta pandemia. Y en realidad lo que nos acabas de decir es algo que nadie se había dado cuenta o se podría haber dado cuenta en el uso de estos antibióticos. En primer lugar, no ha sido publicado a través de los medios de comunicación. Esta es la primera vez que se comunica a nivel nacional de que se estaba utilizando fármacos para poder contrarrestar una infección viral, pero tiene el riesgo de que pueda producir las famosas arritmias, y tú obviamente como especialista tienes que demostrarlo y nos estás enseñando en este momento. Ahora tienes un poco más de información que nos quieres compartir, Diego. Cuéntanos de qué se trata. Sí. Justamente, si bien es cierto, es alarmante los números, esta es la actualización del día de hoy a las 10 de la mañana, hace pocas horas, que tenemos casi ya cercanos a los 1000 casos confirmados, 17 muertes, y si bien es cierto, es alarmante cómo está creciendo todo esto en términos de que cada vez aumentan los casos más. Yo sé que la gente está cayendo un poco en desesperación, pero lo que yo diría es, por favor, el único método hoy por hoy certificado y demostrado que evita el contagio y que estos números sigan subiendo, tanto a nivel de país como a nivel mundial, es el aislarse en casa, es quedarte en casa para evitar el contagio comunitario. Es la única forma de hacerlo. La automedicación es muy peligrosa. Este tipo de fármacos, si bien se van a empezar a ensayar, yo recomendaría que no sea el mismo paciente que va a la farmacia, se compra el fármaco y se empieza a tomar. Siempre tiene que haber una cautela. En ciertos pacientes va bien, en otros no. Para eso hay que hacer un poco de análisis más complejo. Por favor, son sus vidas, son las vidas de sus familiares. La resistencia antibiótica también hay que tenerla en cuenta. Quiere decir, no deben ser fármacos. No se automedique. A que no se haga una difusión de esta idea de que se debe tomar estos fármacos, ya va a evitar todo. Hay que tener cuidado, y yo diría, de hecho estamos trabajando con la sociedad, que las recomendaciones siempre vengan de fuentes confiables. La asesoría médica, inclusive en el mismo ministerio, en la parte gubernamental, es fundamental, y ahí es donde entran las sociedades oficiales de cada área. En nuestro caso, la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología está tomando ya cartas en el asunto y haremos nuestra manifestación con recomendaciones oficiales. Esto que tú nos estás mencionando realmente son datos reales, que en la actualidad tenemos casos ya confirmados, y cómo a nivel de América Latina esto sigue expandiendo. Sabemos que en Europa, sabemos que España, Francia, Italia,
Alemania están mucho más graves, hay mucha más cantidad de personas infectadas y esto obviamente a nosotros como que nos pone en una alerta y a tratar de tener cuidado. Sabemos que en el año de 1919, precisamente el H1N1, ya sabíamos que se presentó no solamente en México, sino en todo el mundo, y son 100 años hasta el 2019, el año anterior, que realmente se pudo controlar. Son 100 años de una epidemia que pasó latente, que venía, bajaba, estaba, no estaba, se presentaba a través de diferentes códigos, se presentaba a través de diferentes mutaciones de este virus como tal. Pero nosotros quisiéramos, mi querido doctor Diego Egas, si usted es tan gentil, quisiéramos que nos determine esta mutación o este COVID-19. ¿Tiene relación con el H1N1 o no tiene absolutamente nada que ver con los otros virus que en las vías respiratorias siempre han sido los que nos afectan? A ver, hay similitudes de los virus. Yo les mencioné hace un momento que este es parte de un grupo de virus que se llama SARS. Si hemos tenido infecciones previas, la gripe, la tipo influenza, la aviar, la porcina, en el pasado pues han demostrado que pueden convertirse en un contagio global que puede llevar a cosas graves. Ya hemos tenido pandemias que han aniquilado poblaciones enteras. Sin embargo, justamente es la idea, lo que usted mencionó es fundamental. Los datos que nosotros estamos dando son datos extremadamente recientes frente a la urgencia de actuar rápido y que no nos pase lo que ha sucedido tanto en China como en Italia, lo que está sucediendo en España. Evitar el contagio es lo más importante, porque si nosotros evitamos que se contagie, ni siquiera tenemos que entrar con antibióticos ni nada. Quiere decir, nosotros tenemos que tomar medidas realmente útiles. Y la única medida realmente útil, así realmente nos caiga como un baldazo de agua fría, es aislarnos, evitar el contagio, proteger a las demás y proteger a nuestra gente, nuestros familiares. El aislamiento. Estamos realmente expuestos, pero es una necesidad. No podemos negarnos a ir a trabajar al hospital cuando hay un paciente que lo requiere, porque esto es parte de nuestra formación. Es parte del servicio que tenemos que dar. Diego, yo quiero aquí hacer un énfasis porque tú como cardiólogo y hablando de hipertensión, hablando de problemas de arritmias, sabemos que el aislamiento como tal obviamente produce factores de estresores porque no todas las personas están acostumbradas a estar encerrados en su propio hábitat. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ayudar a las personas que sufren de hipertensión, sufren de arritmias, si más bien el encierro les va a estresar, si más bien el encierro les puede producir precisamente mayor hipertensión o mayor propensión a las arritmias? ¿Cómo nosotros podríamos cuidar a esta sociedad? Muy de acuerdo, hay recomendaciones bien puntuales que básicamente son aquellas que nosotros nos decimos inclusive en el consultorio. Primero, evitar salir de casa a menos que fuese estrictamente necesario. Quiere decir, si yo tengo una consulta premarcada de rutina, puedo diferir un poco hasta que pase toda esta emergencia. Segundo, mantenerme en uso de la medicación rutinaria que yo vengo tomando. La medicación crónica es fundamental, no suspenderla, no automedicarse, no subir, bajar dosis por cuenta propia. Ante duda, comunicarse por vía electrónica, por todo lo que tenemos hoy por hoy de herramientas, con su médico de cabecera. Tercero, mantener la actividad física es fundamental. Yo sé, alguien me va a decir, pero ¿cómo hago actividad física si no puedo ni salir a caminar? Ok, tengo un espacio, así sea de 2 metros cuadrados en mi casa, tengo que hacer algo, puedo mover los brazos, puedo mover el cuerpo, puedo bailar, puedo hacer algo. No quedarme parado es lo importante. Y lo otro, y no menos importante, es la alimentación saludable. Perfecto. Mantener aquella alimentación que el médico le viene recomendando a todo paciente metabólico. Fraccionar comidas, menor carga calórica, quiere decir menos cantidades, menos grasas, menos carbohidratos. Harinas refinadas, claro. Tratar de disminuir las harinas refinadas de pronto podría ayudar. Ahora, si tenemos 2 metros, nosotros ¿cómo podríamos hacer de pronto algo de aeróbicos? ¿Qué tal en las personas de adulto mayor que tiene artrosis? No puede hacer mucho ejercicio, ¿cómo le podemos ayudar? Porque no puede hacer ejercicio en 2 metros, ni siquiera puede mover mucho las rodillas, apenas puede caminar un poco.
La recomendación siempre va de acuerdo a lo que obviamente esté en posibilidades el paciente, ¿no? ¿Ya? Yo siempre les digo a mis pacientitos a manera de ejemplo y motivación, si hay personas que tocan una guitarra sin brazos, pues nosotros podemos hacer actividad física acopla a lo que tenemos. Si yo tengo alguna limitación física, perfecto, pues debo buscar necesariamente alguna actividad que me siente bien. Ahora, si no tengo limitaciones, puedo hacer cualquier tipo de actividad física aeróbica. ¿Qué significa aeróbico? Significa todo aquello que me haga respirar más rápido luego del ejercicio, que me haga cansar, que me haga agitar. Eso es aeróbico, eso moviliza más tanto corazón como vasos sanguíneos, flujo sanguíneo y por ende consumo de calorías y un beneficio cardiovascular. La idea es consumir, gastar más calorías de lo que estoy metiendo con la alimentación, porque si es al revés, que yo estoy en la cuarentena y estoy ingestando más alimentación de lo que estoy no combustiona nunca. Primero que me enfermo más haciéndome más gordo y después que mis vasos sanguíneos se van tapando. Entonces, ahí vienen las enfermedades que también no tenemos que olvidar, por más alarma que estamos. Esto de la enfermedad cardiovascular ha sido y por muchísimos años la principal causa de muerte a nivel mundial, superando a todos los cánceres, todos los accidentes de tránsito juntos. Entonces realmente es la pandemia que tenemos por muchos años para acá. Y no se le ha hecho mucha, de pronto no se le ha dado mucha importancia o no se le ha considerado como una pandemia en sí, sino que se lo ha pasado esos datos como que por debajo de la mesa y no se ha dado la importancia real. Yo quisiera preguntarte, Diego, ¿tú qué opinas de las técnicas de respiración para poder ayudar a mejorar las funciones cardiovasculares? ¿Ayudan o no ayudan las técnicas de meditación, el yoga, la oración, la alabanza, respiraciones profundas? ¿Eso puede mejorar? Ayudan sí, bastante en la relajación, todo lo que rompa lo que nosotros llamamos el eje adrenérgico, quiere decir la sobrecarga de adrenalina en el cuerpo, pues ayuda a las enfermedades cardiovasculares. El yoga, el tai chi, todo lo que son artes marciales, todo lo que me lleva a un estado de relajación mayor en el cuerpo también me ayuda bastante. Usted me preguntaba, aquellas personas que no puedan movilizarse, bueno, pues este tipo de actividades también pueden llevar de relajación, de meditación, pueden llevar también a una ayuda adicional para el paciente cardiovascular. Sí, entonces yo lo que diría es, por favor a la gente, tome con calma, claro, con la importancia necesaria que se debe dar, no por esto nos vamos a poner a hacer fiesta en la esquina, aprovechar el hecho de que no estamos yendo a trabajar. No, seamos responsables no solo por nosotros, sino por los que están alrededor y aprovechemos todos los consejos oficiales de gente con base. No hagamos caso a la vecina, no hagamos caso a lo primero que encontramos en el internet. Tengamos juicios también, hagamos nosotros un poco de asunción crítica de la información y busquemos los medios oficiales también para captar todos los consejos. Y sobre todo los mensajes que les mandan por el WhatsApp, porque sé que a través del WhatsApp a mí mismo me llegan a veces barbaridades que es increíble, que tómese bicarbonato con limón, que con esto no le da el coronavirus. O sea, son cosas que a veces están fuera de foco. A pesar de que yo hago medicina natural, pero realmente se salen del foco y eso más bien puede causar un daño porque le hacen a una persona creer que con eso está protegido cuando en realidad está muy vulnerable. Entonces lo que dice aquí pues el doctor Diego Egas precisamente es confíe de las redes oficiales, confíe de quienes de alguna manera tenemos bases científicas para poder decir lo que les estamos compartiendo a ustedes. A nosotros nos preocupa que ustedes estén bien. Nos preocupa que ustedes no se enfermen. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad. Y por eso, pues ahora estamos aquí precisamente con el doctor Diego Egas, quien es especialista en arritmias. Y claro, todo el mundo se preocupa más vías respiratorias, pero a nadie se le habría ocurrido ni por aquí que el corazón también tiene reacciones con estos problemas virales. Y no solamente coronavirus. Podríamos hablar de otras infecciones respiratorias que también repercuten en problemas cardiológicos. Doctor, yo quisiera saber, para finalizar en esta entrevista que muy gentilmente usted nos ha podido dar, ¿qué recomendaciones podríamos darles? Aparte de quedarse en casa, por Dios, quédense en casa, porque la gente piensa que es algo así tan simple y no le toman como algo en serio, salen sin mascarilla, sin guantes, sin nada. Acá donde la piscinita nomás voy a estar conversando, solamente me voy a la piscina aquí nomás. No. O sea,
el contacto es persona a persona, no tienes que verte con nadie, máximo con los que tú estás en tu casa, hermético y nada más. Doctor Diego Egas, como cardiólogo especialista en arritmias, recomendaciones finales. A ver, primero, hacer oído solo de los canales oficiales. El hecho de que uno dé una manifestación en público como profesional médico requiere un entrenamiento previo básico importantísimo, estudios actuales muy amplios. Quiere decir, para nosotros poderles realmente dar todos estos consejos es que tenemos base. Tener mucho cuidado con el manejo de la información sería mi primer consejo. Aquellos pacientes estables y crónicos, por favor tengan un poco de paciencia. Esperamos que esto, como en muchas epidemias previas, esto pase, y en el momento que pase, todos nosotros empezaremos a hacer atenciones rutinarias en un consultorio como lo hemos venido haciendo siempre. Lo otro, no caer en desesperación. Por esa desesperación podemos nosotros dañar nuestra salud cardiovascular, porque la desesperación, toda esta alarma desnecesaria a veces produce adrenalina. La adrenalina no se lleva bien con la enfermedad cardiovascular y eso puede llevar a que tengamos complicaciones. No suspender medicación a menos que su médico se lo recomiende. Medicaciones como las que habíamos mencionado, IECA, enalapril, ARA2, losartán o sus derivados no son recomendables en la suspensión. Así es. Y mantenerse abiertos a todo este tipo de canales de información, los medios públicos, los medios televisivos, todas las redes sociales, pero de fuentes confiables, por favor. Eso sería mi mayor recomendación. Mi querido doctor Diego Egas, cardiólogo especialista en arritmias, queremos agradecerte por tu participación. Gracias, sé que estás en tu casa y no salgas de casa, por favor, compañero, no salgas. Demos el ejemplo primeramente. Nos despedimos de todos ustedes, de mi parte, pues agradecerte. Vamos a hacer un pequeño corte. Despídete, por favor, de nuestros televidentes. Gracias, hasta luego y mucho ánimo, que esto lo vamos a superar juntos. Excelente, volvemos luego de este corte acá en Esta Mañana.